Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad? Les habla Ricardo Rubio. Yo estoy animándolos a ustedes a que continúen creciendo en la vida espiritual. En este momento estoy en el proyecto de ayudarles a despertar en la espiritualidad. ¿Cuál es mi background, mi récord para yo poderles hablar de esto? Porque muchas personas dirán, bueno, ¿y este quién es? ¿Quién es Ricardo? Pues les voy a recordar un poquito. Mi nombre es Ricardo Rubio, yo soy de Colombia, tengo 55 años de edad, 55 años de edad y 35 años de estar en estos caminos, de trabajar en la obra espiritual. Esa es más o menos la experiencia que tengo. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho yo en mi vida? Pues desde pequeño, cuando era niño, pues estaba en la iglesia católica siempre, todo el tiempo me gustó la experiencia espiritual. Esa es mi experiencia, la he contado en otros momentos, pero en este momento también me nace decirlo en este instante. Y después, cuando ya terminé la high school, en Colombia se llama el bachillerato, me fui para el seminario católico romano. Estuve preparándome allí durante 9 años para que ustedes se den cuenta. ¿Qué se hace en un seminario católico? Se estudia filosofía, que prácticamente son humanidades, psicología, sociología, cosmología, estadística, Biblia, todo lo que tiene que ver con la liturgia y, y humanidades, toda la parte de las humanidades. Luego empieza uno 4 años de teología. Y la teología se estudia toda la historia de la iglesia, se estudia los dogmas de la iglesia, la moral de la iglesia y los tratados. Los tratados de Trinidad, los tratados de Jesucristo, los tratados de Eucaristía, los sacramentos, que son 7 en la iglesia católica. Bueno, está uno estudiando todo eso en la iglesia. Y luego yo hice un año de noviciado, porque ahí serían 4 y 3, 7, un año de noviciado y un año de diaconado, pues forman los 9. Luego, en esa búsqueda de querer saber más, de entender, porque esto es de entender, como que uno quiere buscar por qué suceden las cosas, cómo es que Cristo vino, qué es la religión, porque ya estaba metido en esto y quería saber que por qué existen los protestantes y por qué existen otras religiones. Entonces me abrí espacio, ya yo fui ordenado sacerdote después de 9 años y duré 10 años ejerciendo el ministerio sacerdotal católico romano, celebrando misa, confesando, haciendo todas las partes de un sacerdote normal. Fui párroco también, porque el sacerdote a veces es un vicario, que es el que acompaña al otro sacerdote, al párroco, y yo también fui párroco. Y después de eso quise tener la experiencia, con permiso del obispo, de Monseñor Fabio Betancourt, mi obispo, el de Colombia. Y salí fuera del país, aquí a Estados Unidos. También estudié comunicación social y periodismo 5 años. Todo lo que tiene que ver con el periodismo lo estudié de día, fue una carrera normal como lo estudian todos los seres humanos. Hice la tesis. La tesis, sin yo saber que iba a ir por la iglesia evangélica, la tesis la hice con los pastores evangélicos de Manizales, Caldas. La tesis la puse los pastores evangélicos como fenómeno comunicativo. ¿Quién me introdujo por ahí? Un profesor no tan cristiano, no tan católico, un poco reacio al anticlerical. Y él me dijo, mire, está habiendo aquí en Manizales muchas iglesias de garaje. En ese momento está el pentecostalismo, pues brotando, llegando a Colombia. Que allá no se dice pentecostal, allá en Colombia solamente una iglesia se le llama pentecostal, que es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que es unitaria, que solamente creen en Jesús o en el bautismo de Jesús. Y las otras se llaman lo de doctrina sana, no le ponen pentecostalismo, le ponen iglesia Maranatá, iglesia Cristo vive, iglesia la resurrección y todo eso, pero no le ponen el nombre Pentecostés, porque solamente Pentecostés, para no confundirse con los otros. Eso es algo histórico en Colombia que después fue que lo aprendí. Bueno, en todo ese proyecto ya salí y quise experimentar, conocer, entender más, y ese es el camino que llevo.
es un camino espiritual. Hoy día, después de 35 años de estar en este sendero, de este caminar, pues yo me doy cuenta es que vamos en un caminar de búsqueda o de andar por un camino, pero ese camino puede hacer de oscuridad o se puede hacer despierto. De todas maneras vamos caminando. Entonces yo quiero hacerlo despierto. Que en este momento, ¿qué hago? Yo soy ministro en la Iglesia Metodista Unida. Llevo bastantes años ya trabajando con ellos. Trabajé antes en Nueva York. Estuve desde el 2002 hasta el 2008 y ahora estoy desde el 2008 hasta el momento estoy aquí en Del Río, Texas, en la Iglesia El Príncipe de Paz, soy ministro aquí, pero me gusta enseñar. Quiero compartir con ustedes la experiencia personal mía. Y eso es lo que yo estoy haciendo, enseñando a la búsqueda del camino. Y en todos estos tiempos, en esos 35 años que llevo, yo ya hago la diferencia en lo que es religión y lo que es espiritualidad. Porque la búsqueda mía era algo espiritual. De algo debemos estar compuestos nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Cuando uno ya empieza a leer muchas cosas y ya no se queda uno en la parte religiosa, porque uno dice, bueno, ¿y por qué tantas religiones? Si Dios es uno solo. Cuando uno llega a descubrir que, claro, la espiritualidad es una sola también. La espiritualidad es una sola. Ahora, las expresiones religiosas, pues son muchas. Por eso hay tantas religiones. Y dentro del cristianismo, pues hay muchos caminos. Muchos caminos. Desde el principio, en la Biblia, está también los caminos del cristianismo. Unos que dicen que era de Pablo, otros que eran de Apolo, otros de Pedro. Ya empezaban a abrirse, porque ya habían ciertas tendencias. Pero la espiritualidad es una. Lo que pasa es que la religiosidad, el estuche en donde viene empaquetado la espiritualidad, pues son muchas. La religión es variada, pero la espiritualidad es una. Y lo que Dios quiere es la espiritualidad, no la religiosidad. Porque la religiosidad es creada por los seres humanos. En cambio, la espiritualidad es innata, propia del ser humano, es de Dios. La vida es de Dios. La vida te la dio Dios. Y Dios que te dio la vida, pues vida es espíritu. Y eso uno cuando lee la Biblia, pues está revelado allí. Porque la Biblia refleja la espiritualidad que tenemos. Muy bien. Ahora, ¿por qué les introduje esta parte? Porque muchas personas, algunos preguntan, bueno, ¿y este quién es? ¿Por qué habla? ¿Qué es Ricardo? Pues yo lo tengo ahí, yo soy muy transparente en eso. ¿Qué he hecho? ¿Qué soy? ¿Dónde estoy? Yo todo lo pongo en las redes sociales. Para mí es fácil, yo creo que las personas rápido me encuentran y me detectan quién soy, qué hago, dónde estoy, porque todo está ahí, todo está público. ¿Cuál es mi teléfono? 830-719-7887. Ese es mi teléfono, lo contesto, anda todo el tiempo conmigo. En este momento porque no me pueden llamar porque estoy grabando con mi teléfono. Soy público. Entonces no tengo teléfono privado. Sé que tengo un solo teléfono y con eso contesto por todos lados. Yo siempre digo que yo siempre contesto el teléfono. Pero entonces otro me dice, no, te llamé y no te me contestaba, porque en ese momento me estaba duchando. Entonces no te contesté porque no me di cuenta. Bueno, esto es para decir que en esta vida uno tiene que ser transparente en el sentido del trabajo que está realizando. Entonces, ¿cuál es mi trabajo como persona, como ser humano? Pues mi trabajo es que vengo de la Iglesia Católica Romana, ahí me formé, primero dentro de la parroquia, trabajando común y corriente como niño, con todo lo que tiene que ver con Semana Santa, Navidad, catecismo, todo lo que le enseñan a uno, bautismo, bautizaron, me confirmaron, hice la primera comunión y luego fui ordenado ministro. Bueno, estudié en el seminario católico romano, fui ordenado sacerdote católico romano, ejercí el sacerdocio católico romano durante 10 años y en este momento sigo evangelizando, pero dentro de la iglesia o el ministerio de la Iglesia Metodista Unida, que es muy conocida en Estados Unidos. Dios me condujo por este lado.
y estoy muy, muy agradecido y vivo convencido que la Iglesia Metodista Unida hace un trabajo fabuloso en diferentes áreas, como un árbol fabuloso, con un jardín, la Iglesia Metodista Unida, que empezó por Juan Wesley en el 24 de mayo de 1738, en esa búsqueda que él tenía. Él también era ministro anglicano, sacerdote anglicano, y tuvo esa experiencia, ese deseo, esa búsqueda espiritual, que yo también era lo que yo estaba buscando. Y mire, Dios me trajo a la iglesia. Sin mucho esfuerzo, todo fue suavecito, porque cuando Dios lo lleva a uno, uno se deja guiar. Y aquí estoy, ejerciendo ministerio en el trabajo. Y ahora pues estoy contigo. Pero tú en Facebook me buscas, y si tienes alguna pregunta, dudas, que quién soy yo, que cuál es mi creencia, pues lo que yo te estoy diciendo, eso es lo que yo creo. Porque si no lo creyera, no lo estaría diciendo. Muy bien, en este momento te estoy enseñando un camino espiritual. La búsqueda, el encuentro, y es despertar. ¿Qué es lo que yo he encontrado a nivel grande, macro? He encontrado que lo importante es la vida espiritual, y que el cuerpo baja a la tierra y que el espíritu sube al cielo o está con la divinidad, se transforma. Eso es lo que te estoy enseñando. Entonces, no pelees ni discutas por religiosidad, porque eso es como cuando tú discutes y peleas que cómo te gusta el agua, del grifo, de la llave, o te gusta embotellada, o te gusta en un plato, o te gusta en un vaso. ¿Cómo te gusta el agua? Entonces ya son gustos, pero el agua es H2O, no la puedes cambiar, y esa es la espiritualidad, lo mismo. No la puede uno cambiar, es la misma. Muy bien. Ahora, en este momento, que esto ya llevamos un caminar largo, en este momento, ¿qué te estoy enseñando? A hacer la diferencia entre lo que es la vida espiritual y lo que es la religiosidad. Ese es el proyecto que te estoy presentando en el día de hoy. Voy a pasar la cámara para poder continuar con el trabajo. En esto tiene que uno abrirse, ser muy abierto, porque tú me dices, y mucha gente, bueno, ¿y por qué no enseñas Biblia? Pues yo estoy enseñando Biblia, lo que pasa es que no estoy con cristianos en este momento en mi iglesia, enseñándole un curso bíblico. Yo no estoy enseñándole un curso bíblico, te estoy enseñando un camino espiritual, y uso la Biblia. Pues tú vas a ver que yo siempre uso la Biblia. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Si fuera budista, usaría el budismo para enseñarte el camino espiritual. Si fuera islam, usaría el Corán para enseñarte el camino espiritual. Si fuera judío, usaría la Torá para enseñarte el camino espiritual. Pero como soy cristiano y creo en Cristo y estoy convencido que es el camino, la verdad y la vida, entonces te estoy enseñando el camino espiritual cristiano. Esa es mi fe, en eso es que yo creo, porque ahí me formé, no conozco más. Pero lo que yo sí distingo es que en el cristianismo una cosa es la religión y otra cosa es el camino espiritual. Y ya te he enseñado cómo se formó la Biblia. ¿Quién creó la Biblia? ¿Quién creó el cristianismo? ¿Cómo se formó el cristianismo? Eso ya te lo he enseñado. Ahora te estoy ayudando a buscar dentro del cristianismo la vida espiritual. Eso es, dentro del cristianismo sacar la vida espiritual, porque en el cristianismo hay historia, en el cristianismo hay liturgia, en el cristianismo hay teología, hay dogmas, hay doctrina, hay leyes. ¿Sí? Y en el cristianismo hay iglesias, hay denominaciones. En el cristianismo hay diferentes cosas. Pero yo no te estoy enseñando ninguna de esas, yo te estoy enseñando la esencia espiritual del cristianismo. Es un camino, por eso se llama ilumina tu camino. Ilumina este sendero, que es despertar lo que tú tienes por dentro, de lo que tú estás hecho. Y siga yendo a la iglesia donde está yendo. Ahora, cuando yo estoy en la iglesia y tú me ves predicando los domingos, que yo grabo todo mi sermón, el de los domingos en el Príncipe de Paz, donde yo predico, yo grabo mis sermones y mi predicación es para edificar a los que son cristianos a la iglesia. Y la enseñanza esta es para edificarlos a todos los seres humanos, a todo el ser humano, que despierten su vivencia espiritual. Y no que no te confundas, porque por religión la gente se mata, pero por espiritualidad no. Por religión tú tercamente te sientas en que yo quiero cantar esto, orar de esta manera y que mi iglesia funcione de esta manera. Claro, tienes el derecho porque es la tuya. Hazlo, pero no pretendas
que el otro se adapte a ti en cuestión religiosa. Ahora, en cuestión espiritual, nadie pelea. ¿Por qué? Porque la espiritualidad, todo es lo mismo. Nadie pelea en este mundo por ser más santo. Por santidad nadie se pone a discutir. En cambio, discuten es por las cosas superficiales. Muy bien. Haciendo esa diferencia entre religión y espiritualidad, entonces voy a pasar a enseñarte en la clase de hoy. El taller que te estoy dando es sobre esto. Mire, elementos para activar la vida espiritual. Ya te dije que estoy en el tema de hacer la diferencia entre religión y espiritualidad. La espiritualidad es el contenido, es la esencia. La religión es el estuche, es el envoltorio, es el paquete, lo que tú ves, la caja. Como en una botella de agua, ese plástico, esa botella es la religión, supongamos, y el agua es la espiritualidad. Todo contiene un estuche y tú a veces compras un electrodoméstico y si tú te quedas en el estuche, que es muy bonito, que qué caja tan hermosa, y no buscas lo que hay por dentro, pues tú no usas el electrodoméstico, porque el estuche no es lo que hay por dentro. Entonces ahora me voy a meter por dentro. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Cuáles son los elementos de la vida espiritual? La charla es elementos para activar la vida espiritual. Esa es la charla de hoy. ¿Cuáles son los elementos para activar la vida espiritual? Entonces, primero tengo que decirte que cuál es el fundamento, la base de la vida espiritual. La vida espiritual es el resultado, es que tú eres espiritual. Los elementos es como el proceso que hay que hacer, pero ¿qué es la espiritualidad en sí? La espiritualidad. Entonces, la espiritualidad es energía. Para algunas denominaciones cristianas que dicen que, porque dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dicen, no Señor, no hay tres personas. Eso lo discuten los teólogos en la iglesia cristiana. Entonces, no hay tres, no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son personas, son fuerzas, son funciones. Por ejemplo, colocan este ejemplo, dicen, así como yo soy padre de familia, soy profesor y además soy esposo. Entonces Dios es así, pero es el mismo. Unos dicen así. Entonces otros dicen, no, vea, existe Dios, que es el Padre, existe el Hijo, pero el Espíritu Santo es energía. Y estas discusiones están desde el siglo XI o el siglo VI, pero ya en el siglo XI se dividió la iglesia, diciendo que el Espíritu Santo procede solamente del Padre y no procede del Hijo. Pero en los católicos de Occidente, o sea, los de la iglesia romana dicen, no, que procede del Padre y que procede del Hijo. Entonces, esta discusión entre si el Espíritu es persona o no, eso ya fue el que empezó con eso, fue al principio de la iglesia, siglo III más o menos, fue donde los teólogos empezaron a discutir si era persona o si no era persona, y le empezaron a discutir eso. Pero si nosotros miramos nuestro espíritu, lo que llamamos espíritu, nosotros, en nosotros mismos, ese espíritu es energía. Por eso, mire, eso me lo enseñó un profesor en biología, cuando yo estaba estudiando en el colegio, en el proceso de la high school, lo que llaman aquí high school, nosotros decimos bachillerato. Un día nos dijo, yo recuerdo tanto que él dice, vea, en sí, nuestro cuerpo, el aire es el que nos da energía. Y después fue que yo supe que aire es ruaj, o sea, espíritu, y que neuma es espíritu. O sea, lo que llamamos Espíritu Santo es neuma, es energía. Entonces, algunos teólogos que dicen que el Espíritu Santo es energía, está bien. Ahora, yo no creo que haya que negar si es persona o no es persona, porque si no entro en discusión con los que creen que Dios es persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son personas, la Trinidad, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, pues me toca que yo no discuto eso. Yo no estoy discutiendo ahorita. Después, otro día podría decirte si yo creo o no creo que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo como personas. No estoy discutiendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que espíritu es energía. De eso sí no nos podemos salir.
Que esa energía sea persona ya es otra cosa. Pero en esencia, estoy yéndome a lo más grande, a lo más profundo. Energía es espíritu. Es espíritu. Ahora, ese espíritu en la Biblia es aliento, aire, aliento de vida. Cuando dice que en el Génesis, que dice que el espíritu se movía sobre las aguas, dice el ruaj se movía sobre las aguas. Y ruaj es viento. Y cuando en el Nuevo Testamento se dice que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, dice que es neuma. Ahí lo que puse en rojito. Y neuma es espíritu. Pero neuma es neumático. Los carros tienen neumático, es aire. Aire, viento, aliento de vida. Luego la energía es aire. El aire es energía. Y eso es lo que tú haces, meter y sacar aire. Por eso todo tu cuerpo es energía. Porque lo tangible tuyo, lo que tú puedes tocar, es solamente el 5%, lo macizo. Lo otro es vacío, es aire, es viento, es aliento de vida. El 95% tuyo es espíritu. Muy bien. La otra es que tú eres vibración, tú eres palabra, tú eres verbo. Eso está en la Biblia, también en Primera de Juan, en el Evangelio de Juan. En el principio era el Logos, Logos, ahí lo puse en rojo, Logos. Y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Y el Logos se hizo carne, o sea que se hizo tangible. Y Logos es vibración, es lo que vibra, lo que se mueve. Y verbo es lo que tú estoy escuchando, lo que tú estás escuchando, los sonidos con sentido, palabra. O sea que somos también vibración, eso también es energía. O sea, ya vimos que energía es aire, viento, aliento de vida. Y ahora vemos que verbo, palabra, vibración es logos. Y eso se lo dice Jesús. ¿Por qué me estoy yo en este momento quedándome en Jesucristo? Porque creo que las personas que me están escuchando son cristianas. Pero si me estuviera escuchando un budista, él también cree que la energía, que el espíritu es energía. Y que es neuma y que es logos. Ellos también lo creen. Porque estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del espíritu. Muy bien, logos. Ahora Jesucristo mismo dijo, yo soy la luz y vosotros sois luz. Lámpara es mi palabra, dice. Ilumina tu camino, iluminación, fos. Luego, el espíritu, lo que nosotros llamamos espíritu, el 95% de nuestra vida es espíritu. Y esto es lo que hay que activar. Nosotros tenemos que activar este espíritu, o sea, este aire, aliento de vida, este verbo, esta vibración, esta luz, porque si no, tú te quedas dormido, te duermes. Entonces, el neuma tiene que estar entrando y saliendo de tu cuerpo. Tú tienes que estar vibrando todo el tiempo, porque si no, si te quedas, te mueres. Y fos es iluminación, o sea, luz, logos y neuma, eso es energía. Y de eso es que estás hecho tú. Tú estás hecho de energía. Alguien entonces empieza a decir, oiga, tú entonces eres brujo o eres hechicero, estás hablando como alguien. No, no, no. Esto es científico. Esto lo dice todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Eso es, así es. Esto no se puede negar. La Biblia lo dice, pero la Biblia fue escrita muchísimo después que todo el mundo decía que éramos neuma, logos y fos. Eso ya está bien. Entonces, ¿qué es espíritu? Espíritu es neuma, logos y fos, o sea, aire, verbo, vibración y luz, iluminación. De esto estamos todos conscientes y todos lo aceptamos. Entonces, ¿cómo activar esto para llevar la vida espiritual? Para convertir la vida espiritual. ¿Cómo se activa? Pues sucede que esto se activa a través de un proceso. Hay que hacer un proceso para activar esta vida espiritual. Si no, tú no haces nada. Y esto es lo que han hecho la mayoría de la gente. De los seres humanos del mundo, han hecho un proceso para activar su vida espiritual. ¿Y cuál es ese proceso? Pues ese proceso se hace a través de 4 cosas, que es el agua, la vegetación, los animales y los metales. Tú dices, ¿qué es esto lo que me está diciendo? Pues sucede que eso fue lo que te hablé ayer. Que los egipcios, eso fue antes de venir Jesucristo, muchos antes. Jesucristo
vino hace 2000 años. Y antes de venir Jesucristo, de enseñar lo que enseñó, ya muchas cosas de lo que él enseñó ya se había enseñado. Y yo digo que todo se había enseñado. Solamente Jesucristo dice que vino fue a confirmar eso. ¿Por qué? La misma palabra lo dice, de muchas maneras habló Dios a los seres humanos. Y últimamente le habló a través de Jesucristo. O sea, del Neuma, del Logos y del Fos. O sea, en una sola persona. Pero esto ya miles de años antes de Jesús ya se hablaba. Que para activar la vida espiritual había que hacerlo. O sea, los seres humanos lo hicieron con el agua. Como los egipcios, los de Babilonia, los de la India y los de la China. Todos vibraban a través del agua. Y el bautismo que nosotros tenemos y que usamos agua es precisamente porque ya usaban el bautismo como agua. Antes de venir Jesucristo estaba Juan Bautista, que él dice que es el que abrió el camino y ya bautizaba. Jesucristo mismo, antes del cristianismo, ya se bautizaba. O sea que el bautismo no fue inventado por Jesucristo. Ya se bautizaba. Todo lo que hay ya se hacía. Ahora, la vegetación, usaron la vegetación para entrar, para despertar en la vida espiritual. El aire, las plantas consumen aire. El verbo, vibran, las plantas vibran. Tú miras una hoja y cómo suena cuando está creciendo. Si tú pones una cámara y un sonido, eso produce un sonido. Y luz, pues fotosíntesis. Imagínense, las plantas viven por la fotosíntesis. O sea que ellas son espirituales. Entonces, a través de la vegetación se puede entrar también en el proceso del despertar de la vida espiritual. La vegetación, por eso tú tienes plantas, por eso tú sales al desierto a meditar, entras con ello. ¿Y quiénes fueron los que más usaron la vegetación? Lo usaron lo que hoy día es Inglaterra, antes del cristianismo. Ni siquiera era Imperio Romano, ellos ya lo hacían. O sea, antes de hace 2000 años, ya ellos tenían la vegetación. Ellos usaban el roble, el drus. Druidas es sabios del roble. Tenían una espiritualidad basada en la vegetación de plantas. Y lo que es Alemania hoy día, lo que es Suecia, Dinamarca, Francia, todos esos países tenían el druidismo. Lo que llaman los celtas y todos esos grupos de personas, esos antes de venir el cristianismo, tenían su espiritualidad basada en la vegetación. Ahora, los de Siberia, los de Rusia, los de América, desde Alaska hasta la Patagonia en Argentina, tenían las vibraciones entre los animales, el águila, el oso, el lobo y otros animales. Ellos vibraban con eso, ellos despertaban, veían en los animales que podían despertar, en el proceso lo usaban como medios para despertar. Y en Arabia, que es desierto, y toda esa región de África del norte, todo eso usaban eran metales, piedras, metales. Por eso la alquimia fue creada en esos lugares donde no existía vegetación, había muy poca agua, los animales carecían de su presencia allí. Entonces lo hicieron, vibraban con los animales. Ahora, la pregunta es, si yo activo, si hago este proceso, que son los elementos, son elementos, si yo entro, o sea, miro, observo, vibro con la agua, vegetación, animales y metales, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues activando, energizándome. ¿Energizando qué? Lo que yo ya tengo, el Neuma, el Logos y el Fos. Lo uso como elementos, como un medio. Uso el agua, uso la vegetación, uso los animales y los metales. Y eso es lo que me ayuda a activar a través de todo esto, como lo han hecho otras culturas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que me activa? Unos resultados. Y los resultados es la espiritualidad, lo que llamamos vida espiritual, que es salud, autosuficiencia y buenas relaciones con los demás. Que bíblicamente es salud, es que Jesucristo pasó sanando toda clase de enfermedad y toda dolencia. La autosuficiencia es que somos autosuficientes, por nada estéis afanosos. Cada día tiene su propio afán. Mire los pájaros del cielo, ni tejen ni hilan. Y las buenas relaciones es que amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Esta es la vida espiritual. La vida espiritual es que tú tengas buena salud, seas autosuficiente y tengas buenas relaciones con los demás. Esa es la vida espiritual. La vida espiritual. Para llegar a esta vida espiritual tú tienes que hacer un proceso.
Y tienes que usar unos elementos como el agua, la vegetación, los animales y los metales para que te active esa vida. Ahora tú dices, no, esto no es cristiano. Pues yo le pruebo que sí es cristiano y se lo voy a probar. Ahora, si estuviera hablando con un budista, esto que le estoy diciendo, yo diría, esto también es budista. Y si estuviera hablando con un islam, yo le diría, vea, esto es islam también. ¿Por qué? Porque el islam, el budista y el cristiano me dicen es de religión. Yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando del contenido, de lo que hay por dentro. ¿Ve? Entonces, esto es espiritualidad y los 7.000 millones de personas que hay en el mundo son espirituales. Por naturaleza. Ahora, que tengan una vida espiritual es una cosa, porque pueden tener la energía muerta, dormida. Por eso despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. El despertar espiritual es pasar de una energía inactiva a una energía activa. Cuando la energía se activa, entonces ya tenemos unos resultados, que es la salud, la autosuficiencia y las buenas relaciones. ¿Cómo se activa eso? A través de unos elementos: el agua, la vegetación, los animales y los metales. ¿Está en la Biblia eso? Claro que sí está en la Biblia. Lo que pasa es que tú, como lees la Biblia y no la conoces, porque la has leído toda la vida y no la entiendes. ¿Por qué? Porque la Biblia la tienen es como un amuleto. Como me decía un ministro, es que el problema de los cristianos es que se meten la Biblia de desodorante debajo del brazo, parece desodorante, la tienen debajo del brazo y nunca la leen. Claro. Entonces nosotros nos quedamos con la Biblia cerrada. Y los que la leen creen que solamente es el texto, pero la Biblia tiene una simbología impresionante, maravillosamente extraordinaria. Entonces, nosotros ponemos a contradecir la Biblia con nuestra vida natural. ¿Ve? Entonces, cuando uno lee la Biblia con sinceridad y la lee de verdad, encuentra que en la Biblia el cristianismo usó el agua, la vegetación, los animales y los metales para dar la enseñanza. Y hoy no lo puedo decir todo, pero quiero abrir este compás, quiero empezar el camino para que tú despiertes. Entonces, nosotros erróneamente criticamos los que usan agua, vegetación, animales y metales, que eso ya viene de antes de Cristo. Como ya te dije, el agua lo usaban los egipcios, los de Babilonia, el Antiguo Testamento está tomado de Babilonia, que el Nuevo Testamento está tomado de los egipcios, pero antes de tomarse eso ya existía, que la vegetación es de los Druze, de arriba, de Europa del Norte, que los animales de Siberia y América, que los metales de Arabia, que todas esas religiones para espiritualizarse, o sea, para espiritualizar, usaban estos elementos. Luego, en vez de poner versus, tiene que ser con. ¿Qué contiene la Biblia? Ese librito amarillo que está ahí, contiene lo que están las letras amarillas. ¿Ve? El amarillito con el amarillito. ¿Y cómo se comprueba? Con lo siguiente. Mire, aquí lo tengo. Por ejemplo, dice Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿Ve? Usa el agua como un elemento espiritual. Aquí está hablando algo espiritual. Aquí no está hablando de religión, ni de denominación, ni de doctrina. Esto es lo netamente espiritual que está en la Biblia. El agua. Eso está en Juan 7, 37, 38. Ahora en Juan 15, 5 dice: yo soy la vid. Imagínate que no estuviera esto escrito y yo te dijera: mire, Jesucristo es un árbol. Tú me cortarías la cabeza. Ah, pero como lo dijo Jesús, entonces lo dijo, tú lo crees, pero no lo entiendes. Lo que está diciendo Jesús fue que él fue un tronco. O sea, es un árbol. Yo soy la vid, vosotros las ramas. ¿Ve? Se está comparando con la vid, vegetación. La vegetación. En Juan, dice en Juan 1:29, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, si yo dijera, si no estuviera eso escrito en la Biblia, yo llegara y te dijera: mire, Jesucristo es un cordero,
y tú miras al chivito, dice, hombre, este es un idólatra. ¿Cómo vas a decir que Jesucristo es un becerro, que es un torito, que es un corderito, que es un ovejo, o que es un chivo, como lo quieran llamar? Pues sí, la Biblia lo dice, que Jesucristo es un cordero. Ah, pero tú como no puedes decir. Entonces está usando los animales. Es más, mire en Mateo 3:16 que dice, vio Jesús cuando fue bautizado, dice, vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. ¿Cuál era la forma? La paloma. Por eso es la empaquetadura. ¿Ve? La espiritualidad es buenas relaciones con los demás. La espiritualidad es buena salud y la espiritualidad es ser autosuficiente. Es una vida espiritual. ¿De dónde sacas tú eso? Porque pones a vibrar el aire que hay en ti, pones a vibrar la palabra que hay en ti, el logos, y pones a vibrar la luz que hay en ti. Cuando tú pones a vibrar eso, entonces te vuelves espiritual. Y ya esa espiritualidad tú la empaquetas en Iglesia Católica Romana, en Iglesia Pentecostal, en Iglesia Cristiana Cristo Vive, o en Iglesia Pentecostal La Vida, yo no sé qué, todos, Maranatá, que son nombres que yo conozco, la iglesia, todas esas iglesias que hay. Ese es el empaque, pero la espiritualidad es así, es lo que yo te acabo de decir. Entonces, vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma. Si yo le digo, ay, el Espíritu Santo tiene forma de paloma, y tú no has escuchado eso antes, o sea, tú no lo hubieras aprendido antes, tú dirías, estás hablando disparates. ¿Cómo el Espíritu Santo si el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios? Y el otro me dice, no, el Espíritu Santo es energía. El otro me dice, no, el Espíritu Santo es una persona. Y aquí dice que el Espíritu Santo es una paloma, y una paloma es un animal. Como un cordero es un animal. Y entonces, ¿cómo dice que Dios es un cordero, que el Hijo de Dios es un cordero, y que el Espíritu Santo es una paloma? Pues también se dijo que el Espíritu Santo era fuego, y que el Espíritu Santo era agua. Porque se usa como elementos, como medios, para que se active en ti. ¿Qué se va a activar? Se active el aire que hay en ti, se active el logos, o sea, la vibración, la palabra, y se active el fos, la fotosíntesis, lo que hay en ti, la luz se active. Y cuando se activa, entonces tú puedes ser espiritual. Llevas una vida espiritual cuando ya se activa eso. Pero para activarse, usas medios, usa unos puntos de contacto. ¿Y qué es lo que ha hecho la humanidad? Usar el agua, la vegetación, los animales y los metales. Son medios de contacto para activar la energía que hay en ti, la energía que está hecha de aire, que está hecha de vibraciones, o sea, de logos, y está hecha de luz, de fos. Está hecho de eso y se te activa a ti. ¿Cómo sabes que se te activó? Porque tú empiezas a tener buena salud, buenas relaciones con los demás y ser autosuficiente. ¿Quién te llevó a activar? ¿Cómo fue ese proceso? A través de unos medios de contacto, que el agua, la vegetación, los animales y los metales. ¿Eso está en la Biblia? Sí, te lo estoy demostrando. Que está el agua, Jesucristo es el agua viva. Que está en la vegetación, Jesucristo dijo, yo soy la vid. Y hay muchos textos, pero yo no puedo ponerte aquí tantos, porque no me cabe, pero eso podríamos ampliarlo. ¿Que Jesús se compara con animales? Claro que sí, como cordero y como paloma, aquí el Espíritu Santo. Como metales, pues a la misma palabra, en Efesios 2:20 dice, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo, dice. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Y en 1 Pedro 2:4 dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Imagínate que yo te diga a ti, que tú no hayas escuchado por ningún lado antes, y yo te diga, mire, Jesucristo es una piedra, y tú miras una roca y dices, uy, no, este tipo está hablando disparates, idólatra. ¿Cómo va a comparar al Hijo de Dios con una piedra? Pues sucede que en el Nuevo Testamento a Jesús se le compara con agua, vegetación, animales y metales. ¿Qué vamos a hacer? Así está escrito. Entonces, para avanzar un poquito más, te voy a decir lo siguiente, que cuando dice la palabra, el que cree en mí,
jamás tendrás sed. ¿Tú qué te imaginas? ¿Te vas a imaginar agua, un río, una fuente? Entonces ya eres idólatra porque cuando dicen el que en mí cree jamás tendrá sed y tú piensas es en el agua, son puntos de contacto. Cuando tú lees el pasaje de la mujer samaritana en Juan, ¿tú qué ves? Pues que hay alguien, un pozo, que hay una mujer que tiene un cántaro en la mano y que hay una persona hablando con ella. ¿Ve? Jesús. Tú te lo imaginas así, esta pintura que vemos ahí, así se la imaginó porque el escritor, el que la puso por escrito, dice eso. Entonces tú te imaginas, imagen, tú creas una imagen. ¿Y qué es una imagen? Un retrato. ¿Y qué es un retrato? Eso que tú rechazas y dices, estos son idólatras, porque usan imágenes. ¿Y qué vamos a hacer si la Biblia por todos lados está llena de imágenes? Como ahorita tú me puedes decir, no, que es imposible que Jesucristo diga que es agua, que Jesucristo es imposible que diga que es un vegetal, que Jesucristo es imposible que diga que es un animal, que es imposible que diga que es un metal. Claro que sí, pues ahí lo dice. ¿Ve? Eso es por el lado del agua. Ahora, por el lado de los animales, de los vegetales, dice, yo soy la vid verdadera. Y el pintor, aquí por este ladito, en esta parte la primera foto aquí a la izquierda mía, vemos cómo se lo imaginó. Un árbol, Jesucristo el árbol, y al lado de las ramas. Dice, vosotros sois las ramas y yo soy la vid. O sea, ¿cómo es? Esto es la idolatría más grande que puede haber. ¿Por qué? Porque es hacer de un árbol la imagen de Jesús. Pues sí, porque son puntos de contacto para que tú crezcas en la vida espiritual, para que tú seas espiritual, para que tú pongas a vibrar todo lo que es espiritual en ti, que es la luz, que es el logos y que es el aire que tú tienes, la vibración. Y es más, vean la otra foto en la que está para este lado, para la parte derecha mía. Dice, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Imagínense, la imagen esta. Mi padre es el viñador. Y yo conozco a don Alfredo, don Carlos, don José, que van y cortan las uvas. Entonces voy a decir que Dios es ese tipo que está ahí cortando uvas. Pero son imágenes, ¿sí ven? ¿Para qué? Para activar mi vida espiritual. Esto lo vamos a profundizar más. Cuando Juan está ahí y le dice a los apóstoles, he aquí el Cordero de Dios. Y iba pasando Jesús. ¿Qué imagen tuvieron las personas en la cabeza? Pues un cordero. Y por eso en la parte aquí derecha, aquí donde dice Juan 1, 29, 35, Jesús, Cordero de Dios. Pues cordero es cordero. No vamos a decir que estos, los de aquí, cuando Juan dice, vea aquí el Cordero de Dios que quita, ellos dijeron, no, es un elefante. Él no está diciendo cordero. No, lo que pasa es que cordero en esa época quería decir una fuerza espiritual divina. No, era un animalito, un animal normal. Después profundiza un poco más. Cuando dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, ¿qué? ¿Cómo se puede escribir eso? ¿Cómo se puede retratar? ¿Qué imagen tienes tú cuando yo te diga que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y lo fue visto en forma de paloma? Entonces, ¿qué? Tengo que decir que tú te tienes que imaginar no una paloma, sino un ángel, que porque eres muy cristiano, muy espiritual, muy religioso, entonces tú no puedes decir, es que sí, era forma de paloma, pero lo que vino fue un ángel. No, era una paloma. Dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma. No está diciendo que era una paloma, sino la forma, ¿ve? La forma es la enseñanza, el medio que se usa para darme la espiritualidad. Como la botella de agua. La botella, el plástico, es la forma del agua. El agua toma la forma de plástico, el agua toma la forma de vaso, o toma la forma de plato, o toma la forma del grifo. El agua se acomoda porque es el contenido en la vida espiritual. Y en lo de la piedra. Cuando yo te digo que Jesucristo es la piedra angular, ¿tú qué te imaginas? Pues una piedra. Entonces alguien hacen este dibujito y dice, pues esta es una piedra. Entonces hace una figurita.
Y el otro dice, no, no, es una piedra angular. Dice, Cristo es la piedra angular que sostiene a la iglesia. Entonces vea cómo se la imagina. Entonces dice el otro, no, 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 Cristo es la piedra, pero es la palabra. Entonces hace este dibujito. O sea que es una palabra abriendo, es como un libro que está ahí. Muy bien. Pues esto es lo que te quería enseñar el día de hoy. ¿Qué estoy haciendo con ustedes en este momento? Te estoy enseñando lo que es pasar de una religiosidad a una espiritualidad. Tú eres espiritual por naturaleza. Quieras o no quieras, eres espiritual porque tú estás hecho de aire, neuma, estás hecho de vibración, tú eres movimientos. Te quedas quieto, mueres. ¿Sí? Cuando tú te mueres, porque te quedaste quieto. ¿Y por qué te moriste? Porque te quedaste quieto. No fue que te quedaste quieto porque te moriste. Fue que primero te quedaste quieto y luego te moriste. ¿Sí? Porque no dejó de funcionar el cuerpo. Vibración. Y luz, pues mismo Jesús dice, tú eres la luz del mundo. Ilumina tu camino, por eso te digo. Tú estás hecho de eso. Eso es energía. Eso es espíritu. Ahora, ¿cómo haces para llevar una vida espiritual? ¿Qué es una vida espiritual? Es buenas relaciones con los demás, es tener buena salud y ser autosuficiente. Que eso está en la Biblia, ya lo he dicho varias veces. ¿Qué es tener buena salud? Jesucristo vino a darnos buena salud. Es zona de equilibrio y sanidad interior. ¿Qué es tener buenas relaciones con los demás? Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. ¿Y qué es ser autosuficiente? Pues no andar cargando con cosas que no te pertenecen. Carga con lo tuyo, con lo que es de ti nada más. Esas son las tres áreas o fuentes o fortalezas de la vida espiritual. Pero esas tres cosas, lo que es neuma, lo que es logos y lo que es fos, o sea, neuma es aire o espíritu, que es mismo espíritu. Logos es Cristo, el logo, la palabra, la vibración. Y el fos es Cristo, o sea que ahí está, esas tres que eres tú, entonces tú lo procesas y tienes un resultado. ¿Cuál es el resultado? Buenas relaciones, buena salud y ser autosuficiente. Pero para pasar de una a la otra, tienes que usar unos medios. O sea, se usa el agua, se usa la vegetación, se usan los animales y se usan los minerales. Comparaciones, o sea, hay una comparación para que tú puedas entender. Muy bien. Pues por hoy te dejo en este momento. Mañana nos vemos ampliando más este proyecto porque no es tan fácil así entenderlo. Te sorprendes. Te estoy diciendo lo mismo que tú ya lo deberías entender que está en la Biblia. Pero como te lo estoy diciendo de otra manera, tu cabeza ya está dando vueltas. Para los que están dormidos, pero los que están despiertos, pues dice gloria a Dios, ya estoy entendiendo de qué es que se trata este camino. Este camino se trata de la vida espiritual. Lo que pasa es que la espiritualidad tú la conviertes en una religión y cuando la conviertes en una religión tú creces en el empaque y no crees en el contenido. Bueno, mañana voy a seguir hablando del mismo tema. Por hoy te digo bye bye, pasa este proyecto, pásalo y compártalo con las personas que tú amas para que esa persona tenga buena salud. Si está enferma, vas a tener buena salud. Vas a ser autosuficiente si tú crees que está cargando con cosas. Hay personas que cargan con cosas. No sueltan. Quieren cargarse ahí. Yo decía, en estos días alguien me recordó que yo decía que hay gente que se saca un moco de la nariz y empiezan a jugar con él y no se desprenden de ese moco. Así somos apegados a algo que no vale la pena, pero como estamos apegados no somos autosuficientes, entonces creemos que nos hace falta eso. Y las malas relaciones, siempre tratamos de estar enredados, cuando deberíamos estar en buenas relaciones, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Si tú quieres tener buenas relaciones con los demás, si tú quieres ser autosuficiente, de verdad, y quieres tener buena salud, tienes que ser espiritual. ¿Qué vamos a hacer? Porque la espiritualidad es activar lo que tú ya eres, que eres luz, que eres vibración, eres logo y eres aire, eres neuma. Si tú activas eso, eres espiritual. O sea, si tú activas la espiritualidad, pues te conviertes en espiritual. Pero si tú mantienes eso apagado, dormido, pues vas a tener malas relaciones, vas a tener mala salud y vas a andar con cosas que no te pertenecen, o sea, no eres autosuficiente. ¿Cómo haces el proceso? Ya te lo dije hoy, pero mañana te lo vuelvo a decir de otras maneras para ayudarte. Muy bien, por hoy te digo, bye bye.